Hola, hoy nos vamos a concentrar en procesar una fila o una columna de la matriz y ver cómo esto es idéntico al proceso de un vector. Es decir, que si nosotros contamos con el componente resuelto para un vector, ese mismo componente lo podemos aplicar cuando tenemos que procesar una fila o una columna de la matriz, ya que estos elementos son como vectores. Supongamos que tenemos el siguiente problema. Contar cuántas veces aparece el número 77 en la fila 3 de una matriz. Dibujemos la matriz. Allí tenemos nuestra matriz, la llamemos M, digamos que tiene CC como cantidad de columnas y las filas son estas. El tamaño de la fila que sea cantidad de filas. Entonces nosotros tenemos que realizar un proceso sobre la fila 3. Es decir, que nos vamos a concentrar en este elemento, en esta fila, que al resaltarla vemos que tiene la misma estructura que un vector. Y es como que podemos ignorar la existencia del resto de la matriz, porque el problema solamente nos habla de la fila 3. Entonces, el proceso que hay que hacer acá es contar cuántas veces aparece un número en la fila de la matriz. Si nosotros ya tenemos resuelto este componente para vectores, que seguramente va a ser el caso, lo podemos aplicar a este problema. Es decir, supongamos que nosotros ya tenemos resuelto el componente para el problema de contar cuántas veces aparece el número 77 en un vector. Es un componente que a esta altura ya deberíamos dominar y lo vamos a escribir aquí. Primero dibujemos nuestro vector, lo vamos a llamar B y vamos a decir que su tamaño es tamaño de B. Entonces vamos a realizar el componente aquí, que como decíamos ya debe estar visto ya a nuestra altura de cursado, tiene que ser algo simple de realizar. Bien, aquí tenemos nuestro componente para el vector. Vemos que inicia un contador en 0 con un índice i, va a recorrer todo el vector desde el primero hasta el último elemento y cada uno de esos elementos lo va a comparar con el 77 y cada vez que lo encuentre al 77 va a incrementar el contador. Luego de recorrido todo el vector va a informar cuántas veces aparece el 77. Ahora, nosotros queremos realizar ese mismo proceso o componente para la fila 3 de la matriz M. Entonces lo que vamos a hacer es suponer o imaginar esta fila como un vector. Entonces, este vector que vemos acá tiene su tamaño. ¿Cuál es su tamaño? Acá vemos que está el primer elemento, el segundo, el tercero, y su tamaño va a ser la cantidad de columnas. Entonces reemplazamos acá, en donde habla del tamaño, por el tamaño de nuestra fila. Borramos ahí y en vez del tamaño del vector ponemos el tamaño de la fila que acabamos de ver en el dibujo, que es la cantidad de columnas. Luego, si en otra parte decía o hablaba del tamaño, teníamos que reemplazar en todas partes. Ahora, el recorrido o la referencia al vector, que acá se hace B sub I, nosotros ahora la vamos a hacer sobre nuestra fila. Entonces, esto es como un vector, pero nuestra matriz tiene dos dimensiones. La primera dimensión es la fila siempre, y acá vamos a estar sobre la fila 3, siempre sobre la fila 3. Ahora el índice I, se va a tener que mover por aquí.
Es decir, que I va a indicar la columna. Por eso, la referencia a B sub I, a la posición iésima de mi vector, la vamos a hacer así. M sub 3, I. Fila 3, columna I. Entonces eso vamos a reemplazar aquí. La fila es siempre la 3 y el recorrido se hace con I por la columna. Fila 3, columna I. Y como no hay en otra parte referencia al vector ni al tamaño, el componente quedaría así. Ahora ya haciendo referencia a la matriz y no al vector. Ahora supongamos que me piden hacer ese mismo proceso para todas las filas de la matriz, es decir, contar cuántas veces aparece el 77 en cada una de las filas. Entonces lo que me están pidiendo es que haga el mismo proceso que hice para la fila 3 para todas las filas. Entonces lo que vamos a hacer es, en vez de fijarnos en la fila 3, vamos a tener un índice que varíe la fila desde la primera hasta la última fila. Desde la primera hasta la última fila que está en la variable cantidad de filas. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Un ciclo que varíe un índice f desde 1 hasta la cantidad de filas. Encerramos todo el componente y esto se va a repetir para cada una de las filas. Va a tomar la fila 1 y va a contar cuántas veces se repite el 77 en la fila 1. Pero acá estamos hablando de la fila 3, entonces esto es lo que tenemos que modificar. Porque no estoy siempre en la fila 3. ¿En qué fila estaré? Efectivamente, en la fila F. En la primera vuelta en la fila 1, en la segunda vuelta en la fila 2, y así. Cuando procese la fila 1, voy a mostrar cuántas veces aparece el 77 en la fila 1. Entonces acá podría indicar que este contador corresponde a la fila F. Es decir, en la fila F, el 77 aparece C veces, que es el contador que hemos usado para tal fin. De igual forma, si me piden un proceso para una columna, lo que voy a hacer es imaginar que la columna es un vector. Lo vamos a pintar acá en amarillo. Y el razonamiento va a ser el mismo. Solo que acá la columna va a ser la 3. Y para variar las posiciones de este vector columna, voy a tener que plantear o poner un índice aquí. Pero el razonamiento es el mismo. Entonces, la idea de haber visto esto es que cualquier proceso sobre una fila o sobre una columna lo podamos ver como un proceso de un vector, como un proceso o componente que seguramente ya hemos resuelto antes sobre un vector y ahora directamente lo trasladamos para una matriz sin pensarlo de nuevo.